Y acá es donde empiezo a responder con más precisión lo que planteaba Javier, que tiene que ver precisamente con esta diferencia entre tango y blues, cómo se fueron separando de alguna manera a partir de estas raíces afrodescendientes. Estos músicos blancos de raíz europea estudiaban música y estudiaban académicamente en la mayor parte de los casos, y se fueron profesionalizando cada vez más de manera académica estudiando los clásicos europeos. Era gente que estudiaba piano generalmente, mucha teoría y mucho solfeo, y fueron incorporando un montón de elementos europeos al tango. Y también desde el lado del sonido incorporaron el bandoneón, que tiene un sonido muy típico, muy particular, muy característico, que es el instrumento estrella dentro de lo que es el tango. Y el resto de los instrumentos son instrumentos que vienen generalmente de la música clásica, los violines, el piano, el contrabajo. Entonces se fue transformando en una suerte de música culta, que fue evolucionando cada vez más hasta llegar a Astor Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Que es comparable a cualquier compositor de música clásica, no tiene nada que envidiarle a Berlioz, a Mozart, a Vivaldi o a Bach. Por otra parte, con el blues pasó que en Estados Unidos hay un elemento muy fuerte cultural que es el racismo, un racismo muy arraigado. De hecho, al día de hoy siguen teniendo problemas de racismo, existen los supremacistas blancos, existe la segregación en distintas maneras, ¿no? En ese país, lamentablemente, ¿no? No es una crítica social que le estoy haciendo, sino un hecho fáctico. Y como la mayoría de los músicos de blues eran músicos negros, dicho sin ningún ánimo despectivo, sino por una simple característica del tinte de la piel. Entonces, ¿qué pasó? Eran quienes menos acceso tenían a una educación formal, ya sea en las escuelas o en la música. Y fueron evolucionando de otra manera. O sea, tras la guerra civil que tuvieron, la guerra de la secesión, que era buscando la industrialización, el norte de Estados Unidos quería abolir la esclavitud para crear otros modos de producción en realidad. Pero bueno, los negros lo veían como una posibilidad de liberarse de la esclavitud, y entonces muchos de ellos fueron migrando hacia el norte de Estados Unidos. Entonces, de aquel blues rural de la zona del Mississippi, mudaron muchos hacia Chicago, Illinois, que queda bastante más al norte. Y bueno, llevaron su música y allí descubrieron los instrumentos eléctricos por un lado, y en muchos casos llevaron también los instrumentos de viento de bronce, que eran un remanente de guerra. O sea, las trompetas que se usaban normalmente en los campos de batalla, lo fueron recogiendo de aquellas batallas, y se lo llevaron y fueron incorporándolo también a su música. Entonces, de la suma de estos elementos, que era la raíz de los inicios del blues del sur de Estados Unidos, más la incorporación de la guitarra eléctrica, más algunos elementos como los instrumentos de viento o las armónicas que son muy importantes del blues, fue modelándose lo que conocemos como el Chicago Blues. Hoy por hoy, cuando alguien dice blues, a lo primero que se está refiriendo es al Chicago Blues. Al blues de Chicago es el que se ha impuesto como el modelo general del blues. Pero no es todo el blues es muchísimo más amplio que el blues de Chicago. Pero bueno, generalmente fue hecho por músicos sin una formación académica y se fue simplificando. Entonces, esto es lo que hace que exista tanta distancia, tanta diferencia entre lo que es el tango, que es hoy una música hecha generalmente por músicos con una formación académica y con una gran influencia de la música clásica europea, con respecto al blues,
que no ha recibido tanta influencia externa, sino que simplificó sus formas y que acaba siendo hecha por muchachos que aprenden a tocar tocando, sin una mayor formación académica. De ahí vienen las diferencias, esa y el sonido. El sonido porque, bueno, en una se incorpora el bandoneón en el tango, muy característico, y por otro lado se incorpora la guitarra eléctrica, la armónica y algunos instrumentos de bronce. Entonces esto da sonoridades muy distintas. No obstante, en sus raíces siguen estando tremendamente emparentadas, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo sencillito. Por ejemplo, en Naranjo en Flor. Esto que acabo de hacer acá, a ver. Mi, fa sostenido, si, mi. Esta secuencia, que es característicamente tanguera, no está muy alejada de otras secuencias, como podría ser mi, la, si, mi. De hecho, podría sustituirla.